Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de A Merendar con Mamá. Soy Rocío Campos, soy periodista y la autora del blog, y en esta ocasión os quiero enseñar algunos de los libros que hemos podido disfrutar en casa durante este mes de noviembre. El primer cuento del que os quiero hablar es este, Ya sé prepararme el desayuno, de Ediciones Modernas El Embudo. Es una editorial muy pequeña que hace muy poquitos libros, pero que hace verdaderas joyas. Y una de ellas que nos ha gustado mucho es esta, que además es de Elena Odriozola, que es Premio Nacional de Ilustración y es una de las ilustradoras más conocidas en nuestro país. ¿Por qué nos ha gustado mucho este libro? Porque bueno, es un libro a partir de 3 años que a mi hija pequeña pues, le viene genial y le gusta mucho, porque muestra una acción cotidiana que es prepararse el desayuno. Algo que pueden hacer ellos, que pueden ayudar a hacer con nosotros. Y entonces la protagonista dice, ¿qué desayunamos hoy? Y dice, con pan construyo una casa. En la casita amarilla guardo la mantequilla. Y así, en muy poquitas páginas, que veis que son 4 páginas, nos cuenta cómo se hace el desayuno ella, cómo utiliza la imaginación para también prepararlo. Y la verdad es que es un libro que nos ha gustado mucho por eso, también porque es muy manipulable para los peques. Veis que no llega a ser tapadura, pero es un material mucho más resistente que una hoja. Y tiene las solapas, que es algo que a ellos les entusiasma, el poder hacer así y ver qué hay debajo. Entonces por eso os recomiendo muchísimo este cuento, porque además es muy bueno para acercarlo a la lectura, para leerlo con ellos y disfrutar de ese momento. Ya sé prepararme el desayuno. El segundo cuento del que os quiero hablar y que hemos podido disfrutar en casa es este. El cuento del otro día. Es de la editorial Calandraca y está escrito por Roberto Aliaga y dibujado por Noemí Villamuza. Roberto Aliaga ha escrito multitud de cuentos de literatura infantil. Esta ocasión, en el cuento del otro día, relata un momento clave que todos conocemos y que todos disfrutamos, espero que disfrutéis, que es el momento de contarle un cuento a los peques. Y en esta situación lo que pasa es que el niño le dice al padre que no tiene ganas de dormir y que le cuente un cuento. Y entonces dicen, un cuento como el otro día en el que éramos canguros y nos pasaba ciertas cosas, o cuando éramos osos hormigueros. Os voy a enseñar un poco por dentro para que veáis también las ilustraciones. Él le va contando cosas que han ido pasando, cuentos que han ido pasando, historias que han ido inventando, ardillas, elefantes, y nos gusta mucho porque muchas veces no necesitamos historias muy largas para contar un cuento, porque a lo mejor no llegan a entender el mensaje o no llegan a descifrar lo que quiere contar la historia. Pero en este caso nos gusta mucho por eso, porque es un momento detallado que hacemos con ellos, que es contar un cuento. Está reflejado a través de animales en unas ilustraciones muy bonitas, que a ellos les llama mucho la atención y les hace estar más pendientes de la historia. Es un texto muy sencillo que también les mantiene atentos, y por eso nos ha gustado mucho el cuento del otro día de Roberto Aliaga. Y es para, no sé si lo he dicho, pero es para peques a partir de 3 años. Y que os lo recomiendo leer en el momento del cuento por la noche. El siguiente cuento que os quiero recomendar es este, Sigue la flecha, de Inma Muñoz y José Fragoso. Es de la editorial 8 en punto. Es un cuento que nos ha gustado mucho, porque es muy difícil explicar a los peques cómo luchar por tus sueños, cómo perseguir esos sueños, cómo seguir tu camino. Es muy difícil, yo creo, explicarlo en un cuento, y Inma lo consigue, que es algo que por eso os recomiendo mucho este libro. La historia la cuentan Blanca y Carlitos, que son 2 hermanos que viven con sus padres y se han mudado a otro sitio. Sus padres empiezan en un nuevo trabajo y al principio empiezan muy contentos y les cuentan historias del trabajo, cómo es el edificio, pero a medida que pasan los días y las semanas, los padres van volviendo del trabajo mucho más grises, mucho más apagados. Entonces ellos deciden cambiar el rumbo de la vida de sus padres, digámoslo así. Un día, en vez de la flecha, en vez de llevarles al trabajo, les lleva a nadar en el mar con tiburones. Otro día les lleva a usar la imaginación y estar en una montaña rusa. Digamos que los padres al final consiguen seguir ese sueño que siempre han querido, ¿no? Entonces por eso nos gusta mucho este libro. Mirad las ilustraciones de José Fragoso, que también son maravillosas y que llenan de vida también la historia. Por eso os recomendamos este cuento, Sigue la flecha, de Inma Muñoz y José Fragoso, que sí que es para peques un poco más mayores, a partir de los 5 o los 6 años, y que nos ha gustado mucho. Otro de los libros que os quiero mostrar es este, Cómo se hace un museo. Está editado por Nórdica Infantil y es un libro informativo muy completo. En él vais a encontrar
el origen de los museos, porque se empezaron a crear museos en las ciudades, cómo se conservan los cuadros durante las exposiciones, cómo se monta una exposición, mucha información, mucha historia, y es un libro genial para aquellos peques que están preparando pues, proyectos de arte, proyectos de museos, de conocer un poco las pinacotecas de nuestra ciudad. Os voy a enseñar un poco por dentro, ¿veis? Un poco sobre las salas, cómo nacieron ciertas salas, cómo cada museo es de una forma distinta. Los libros informativos no suelen ser libros de los que se hable mucho. Sí que es verdad que muchas familias preguntáis por tipos de libros para buscar cosas de la prehistoria, cosas de temas en concreto, pero no se suele hablar mucho de ellos en los blogs. A mí me gusta de vez en cuando hablar de ellos porque hay verdaderas joyas. Una de ellas es esta, cómo se hace un museo. ¿Y por qué creo que está bien este libro? Porque los libros informativos tienen que tener varias peculiaridades, y es que quien vaya a informarse, quien vaya a buscar la información en ese libro, le parezca atractiva, le parezca interesante, porque hay muchas veces que buscamos, que los adolescentes, los peques tienen que buscar informaciones en libros, pero a lo mejor es una información que no le interesa, pero si tú le ofreces un libro que le llame la atención, que le mantenga entretenido, que pueda buscar y moverse en el libro, se va a quedar en él y lo va a mirar con mucho más detalle. Por eso yo os quería traer cómo se hace un museo. Está editado por Nórdica Infantil y os lo recomiendo mucho. La siguiente novela de la que os quiero hablar es para el público infantil a partir de 10 años y me ha gustado muchísimo. Es esta, La historia imposible de Sebastian Kuhl. Está escrita por Ben Brooke, que es un autor que solamente había escrito hasta ahora novelas para adultos, pero ahora se ha aventurado para el público infantil, y está editada por Blackie Book. Es una novela llena de imaginación, de aventura, de fantasía, en la que el autor ha querido plasmar, yo creo, todo lo que los niños tienen en su cabeza, que imaginan, o que por lo menos se le imaginaba. Y se nota mucho que ha disfrutado escribiéndola, porque es una novela muy fantasiosa, que invita a seguir leyendo cada capítulo y a saber qué va a pasar. La historia es de estos dos personajes, de Oleg y Emma, que un día pues una amiga de su clase se va y entonces ellos deciden crear un nuevo compañero, crean una historia, incluso hacen que haga un examen. Y de repente ese personaje aparece, de la nada, algo imposible, pero aparece. Ellos no saben ni cómo ha aparecido ni por qué, pero aparece y entonces empieza a ir a clase con ellos y ellos tienen que estar con él, vivir con él, digámoslo así. Pero claro, es un personaje imposible y cuando algo imposible sucede, suceden luego muchas más cosas imposibles. Y hay una organización que se encarga de que eso no pase. Entonces ellos se dan cuenta de que están persiguiendo a Sebastian Kuhl y que quieren llevárselo. Entonces toda la novela es con ese personaje, el centro es ese personaje y esa aventura que los lleva a que no se lleven a Sebastian Kuhl, a desorganizar todo ese engranaje. Y es una novela que invita a seguir leyendo, a seguir imaginando y a seguir disfrutando. La historia imposible de Sebastian Kuhl es una novela que bebe mucho del Principito, de todo ese ambiente que recorre a ese personaje, de esa novela de ensueño, de la amistad, de mirar más allá de lo que vemos a través de los ojos, de mirar con el corazón. Y de imaginar muchísimo. Por eso os recomiendo esta novela, no solo para los peques y los adolescentes, sino porque vosotros también, los adultos, vais a descubrir una novela que os va a hacer soñar y que os va a hacer seguir queriendo leer literatura infantil y juvenil. Y por último os quería recomendar un libro informativo, no para peques, sino para adultos, para abuelos, para tíos, para aquellos que conviven con adolescentes y para aquellos que todavía no lo hacen pero lo van a hacer. Es este. Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo. Es de la editorial Plataforma Actual y está escrito por la psicóloga Eli Soler. Eli tiene un blog también de adolescencia, hace muchas charlas en colegios para adolescentes, también para padres. También su blog ha sido ganador del mejor blog de adolescencia de Madresfera el año 2019. ¿Y por qué os recomiendo este libro? Porque aparte de contaros pues, cómo son los adolescentes, por qué sufren esos cambios, qué les lleva a estar tan apegados a nosotros y de repente querer estar solo con los amigos, habla de los adolescentes, pero también de cómo convivir con ellos como padres y como adultos, cómo llevar esa etapa lo mejor posible para todos, tanto para el adolescente como para nosotros. Habla de esa etapa de la adolescencia y además da consejos para convivir con ellos y pasar esta etapa
de la mejor manera posible, tanto para los adolescentes como para los adultos, para que no se convierta en una etapa tan complicada. Da consejos, habla mucho de la comunicación, de lo importante que es comunicarnos con ellos y hablar con ellos, pero desde pequeños, no solamente en esa etapa, sino desde pequeños y irlo manteniendo, de poner límites sin que ellos vean que les quitamos libertad. Habla del bullying, de la sexualidad, habla de muchos temas y da muchos consejos y muchas técnicas para vivir esta etapa con ellos. Por eso yo creo que este libro es esencial que lo leáis tanto si tenéis adolescentes como si los vais a tener, porque hay que estar muy bien preparado. Y por eso os recomiendo este libro, Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo, de Eli Soler. Y estas eran las novedades que os quería enseñar de este mes de noviembre. Las hemos podido leer en casa, disfrutar, nos han gustado y por eso hoy os las quería enseñar. Si os ha parecido útil este vídeo, os animo a dejar un comentario, a compartirlo a través de vuestras redes sociales para que muchas más personas conozcan estas novelas, porque muchas veces hay gente que está buscando libros, información, no sabe dónde buscarla. Entonces, cuantas más veces podamos compartir las cosas y que lleguen a la gente, mucho mejor. También os animo a que si alguna vez tenéis alguna duda, escribirme al correo del blog, que los dejo por aquí. Y también os dejo mi cuenta de Instagram, por si queréis seguirme por allí, porque muchas veces hablo de más libros que no me da tiempo a hablar aquí en el vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!